Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy la profesora Katia Fernández y por aquí te traeré informaciones del español en español. ¿Quieres llegar a la proficiencia española? Entonces ven conmigo que te ayudaré. El tema de hoy es ¿cuál es la importancia de aprender español? ¿Cuáles son las ventajas de hablar el español? Voy a contarles un poquito sobre mi experiencia. Cuando yo tenía 17 años y estaba recién por terminar la secundaria, yo quería ser azafata. Entonces mi interés era profesional. Para entrar en la aviación, tú sabes que es recomendable hablar idiomas. Yo ya estudiaba inglés y quería estudiar en realidad francés. Fui a la escuela para hacer la inscripción para el francés, pero no había vacantes para el francés. Las vacantes ya se habían agotado. Solo había vacantes para el español. Casi no hice la inscripción. Yo no tenía noción de la importancia del español en la época. Yo tenía solamente 17 años. No sabía que era la segunda lengua más hablada en el mundo. Entonces yo fui volcada para el francés. Cuando estaba saliendo de la recepción de la escuela, la secretaria me dijo, inscríbete en el español. Haz el español y después tú haces el francés. Pensé por algunos minutos y hice la inscripción. Y fue una decisión muy importante para mi vida, porque todos los planes que yo tenía para la profesión de azafata se convirtieron, cambiaron y me convertí en profesora de español. Pero eso es otra historia que les contaré en otra oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre la importancia y la ventaja de estudiar el español. El español, para muchos, está entre la segunda y la tercera lengua más hablada en el mundo. Algunos estudios dicen que la primera es el mandarín, la segunda es el inglés y la tercera el español. El mandarín por el número de habitantes que habla, por el número, el tamaño de China. Si vamos a desconsiderar el mandarín, el inglés es el primero, el español es el segundo. Por eso que cuando tú buscas esa información, a veces aparece el español en tercer lugar, a veces él aparecerá en segundo lugar. ¿Quieres aprender la segunda lengua más hablada en el mundo? Más de 500 millones de personas hablan español como lengua oficial. O sea, más de 500 millones de nativos. Sin contar más de 100 millones de personas en el mundo que hablan el español como segunda lengua. Son 21 países que hablan español. Todos los de América del Sur, excepto Brasil, todos los países de América Central, México, que está en América del Norte, España, en Europa. Eso como lengua oficial. Son 21 en total, sin contar outros países que tienen comunidades de personas que hablan el español también como segunda lengua. Por ejemplo, hay ciudades en los Estados Unidos que hay comunidades hablando el español. En Alemania, Francia, Suecia, Italia, Marruecos, también hay comunidades de personas hablando ese idioma como la segunda lengua. Es un idioma muy rico, que tiene mucha variación de vocabulario y algunos cambios en la acentuación. Claro, porque son 21 países hablando. Entonces piensa, si Brasil, un país hablando el portugués que se denomina el portugués brasileño, ya hay tanta variación de vocabulario y de acentos.
Si tú vas al sur del país, ellos tienen un acento. Si tú vas al norte, ellos tienen otro acento. ¿Cómo no habría variaciones de vocabulario en 21 países hablando la misma lengua? Claro que la estructura de la lengua es la misma, pero habrá variaciones de vocabulario y de pronunciación de acuerdo con la letra y la región del país. Eso también es tema para un próximo video. La ventaja para mí en la ocasión de aprender español era por motivos del trabajo. Como yo quería ser azafata, necesitaba aprender idiomas. Las ventajas pueden ser volcadas al trabajo, volcadas a los estudios, volcadas a tus gustos personales, volcadas a un viaje, en fin. Hay inúmeras ventajas para que tú aprendas una lengua tan hablada y en constante crecimiento. ¿Cuál es la ventaja para ti en ese momento de tu vida? Puede ser por tu trabajo. Tú puedes estar en un trabajo, pero estás pensando en cambiar de empresa. Esa empresa es latinoamericana o española y ellos te exigen hablar español. Y tú estás postergando para empezar ese curso de español. O tú ya trabajas en una empresa latinoamericana o española y puedes tener la oportunidad de ser promovido, pero para eso necesitas la proficiencia, probar en cuál nivel de idioma estás para que seas promovido para otra función o incluso para que seas trasladado para otro país. Y tú estás dejando esa oportunidad pasar por postergar, por no saber hablar todavía el español o por no saber hablar tan bien como podrías. No me digas que es de aquellas personas que piensan que el español es fácil y cualquier persona habla español. Saben que cuando yo hacía el curso, yo tenía un colega que me dijo más de una vez: ¿para qué tú haces curso de español? El español es muy fácil. Cualquier persona puede hablarlo. Y en la ocasión, como yo era muy joven, yo me puse a pensar: ¿será que estoy perdiendo el tiempo estudiando español? ¿Será que realmente debería haber inscrito en francés? Pero yo vi que él estaba equivocado y no yo. Por las oportunidades que yo tuve con ese idioma, con el conocimiento de ese idioma, puedo decirte una cosa: el español es un idioma simple, especialmente para nosotros brasileños, porque es un idioma también de origen latina. Entonces la raíz es fácil para nosotros, la estructura de la lengua. Pero no significa que por eso es un idioma fácil. No significa que por eso tú vas a abrir la boca y salir hablando cualquier tontería. Tú no puedes hablar portuñol. Tú no puedes poner ion, ie, ue al medio de las palabras, inventando palavras. Já notaste como os brasileiros inventam palavras em espanhol? Já notaste que em outra língua tu não inventas palavras? Tu não crias palavras novas? Em inglês, por exemplo, se tu sabes falar a palavra janela, tu dices janela em inglês. Se tu não sabes, tu não dices nada. Tu te pones callado. Pero en español la persona quiere decir que sabe, quiere decir que es fácil. Dice janela, abre la janela y cree que está correctísimo, cree que está hablando español. Eso es portuñol. Janela en español se dice ventana. Entonces, ojo, cuidado para que no cometas esos errores, no metas la pata y hables portuñol por ahí. El español es un idioma simple para nosotros brasileños, pero no significa que sea tan fácil como parece. Pero hay
técnicas, há metodologia, há como levar o brasileño a falar o espanhol fluido e chegar a la proficiência. Ah, eu não sei o que é a proficiência espanhola, eu nem sabia que existia isso. Eu vou também falar mais sobre o que é essa proficiência e como obter-la em outro vídeo. ¿Sabían que para que nosotros, brasileños, aprendamos el español, es mucho más fácil que para que un hispanohablante aprenda el portugués? Hay fonemas en la lengua portuguesa que son muy difíciles para que los hispanohablantes consigan reproducir correctamente. Así que para que un brasileño hable el español de manera correcta, es más fácil que para un hispanohablante. Aprovechemos entonces esa ventaja que tenemos y aprendamos una lengua que es hablada por todos los países que están a nuestro alrededor. Todos los vecinos están hablando español. Estamos solamente nosotros aquí hablando portugués. E a vezes conversando com brasileiros me dou conta de que eles não se dão conta de isso, não se dão conta de la importância do espanhol. Eu puse algumas ventajas para tu trabalho, pero também vou a decirles ventajas se a pessoa está estudando. ¿Quieres fazer uma graduação em algum país hispanohablante? ¿Quieres fazer um posgrado? Una maestría, necesitas hablar la lengua, necesitarás la proficiencia. Muchas universidades no admiten alumnos sin la prueba de proficiencia. Ellos quieren saber cuál es tu nivel de idioma. Si estás en el básico, en el intermedio, si ya eres avanzado, si ya hablas español fluido, para, claro, saber se tu conseguirás assistir às classes que serão dadas em idioma nativo. Como vas a assistir classes se não dominas o idioma? Ah, pero eu compreendo todo o que um nativo disse. Muito bem, pero tu consigues hablar? Tu consigues hacerte compreender? Tu vas a estudar alguns anos em uma universidade solo escuchando? Não conseguirás exponer tus ideias, perguntar tus dúvidas, nem para tus companheiros, tampouco para os professores? É por todo isso que as universidades exigem a proficiência. Então, se piensas estudar, fazer um curso em um país hispanohablante, tienes que saber el espanhol. ¿Quieres aprender el espanhol para viajar? ¿Te gusta viajar para os países de América do Sur? ¿Quieres ir a Espanha, América Central? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu interés? También un viaje es mucho más rico y provechoso si tú hablas el idioma, si tú conoces la lengua del país. Aprender um idioma é muito mais que aprender gramática, pronunciação, vocabulário. Aprender um idioma é aprender a cultura de ese país e de ese pueblo. Conocer expressões idiomáticas, conocer jergas, argotes, coloquialismos de aquela região, te deja muito mais cerca de la vida de esos hablantes, de esos vivientes en ese país. As expressões que utilizamos aqui em Brasil reflejan a cultura de los brasileños, el estado de ánimo de los brasileños, características típicas de los brasileños. E essas expressões variam de país a país também, de acordo com a cultura, los hábitos, la manera de ser, la manera de ver el mundo de cada país. Então, aprender um idioma é sempre muito rico. Aprender um idioma em constante crescimento, muito mais. Tu conseguirás arreglar-te em viajes, aunque quando estés em um país
que a língua oficial não é o espanhol. Então, agora te pido para que pienses, ¿en que momento de la vida estás? ¿Cuál es la ventaja de aprender el español en ese momento de tu vida? ¿Es para el trabajo? ¿Es para estudiar en otro país? ¿Es para poder viajar? ¿Es para hablar con nativos? ¿Es para tu propia voluntad? ¿Para tu conocimiento personal? Que, como dije, aprender un idioma es enriquecedor. ¿Cuál es tu necesidad ahora? ¿Para qué quieres aprender un idioma? ¿Cuál sería el beneficio de aprender español? ¿Para qué eso sería un beneficio, una ventaja para ti? ¿En qué eso convertiría tu vida? La mía convirtió en varios aspectos. Incluso desistí de un plan para seguir por otro camino. ¿Y para ti? Piénsalo. Escribe en los comentarios. ¿Quieres aprender español? ¿Quieres reciclar tu español? ¿Hace tiempo que no lo practicas? ¿Hace tiempo que no hablas con nadie? ¿No escribes? ¿No escuchas el idioma? Entonces, sígueme. Aquí tú escucharás el idioma, podrás escribir en español tus preguntas para practicar y así reciclándote cada vez más. Esa práctica es fundamental para mejorar cada vez más el idioma. Hay muchos países en Europa que los nativos prefieren que tú hables en español que en inglés. Ellos te darán más atención si tú les haces una pregunta en español que si tú te acercas hablando en inglés. Eso también es una información preciosa para ti. Películas, seriados, músicas, ¿te gustan? Hoy hay una variedad enorme de series y películas para que tú puedas ver, mexicanas, españolas, en fin. Tú puedes ver todo eso sin el subtítulo. Tú puedes practicar ese idioma escuchando, también pudiendo ver la cultura, el día a día de esos personajes, aprendiendo expresiones típicas, argotes, incluso palabrotas de aquella región donde esa serie o esa película fue grabada. O sea, conocimiento nunca es demasiado. No me digas que tú piensas como ese colega que decía que yo no necesitaba hacer un curso de español. No me digas que piensas así. No, estás equivocado si piensas así. Necesitas sí hacer un curso, necesitas aprender. Y eso no necesita llevar mucho tiempo. El curso que yo hice llevó 3 años y medio, pero era un curso de 2 veces a la semana, presencial. Hoy día hay diversos tipos de cursos que tú consigues hacer en línea y consigues aprender mucho más rápido. El objetivo de ese canal y yo esté hablando en español es para que tú ya empieces a practicar el sonido, escuchar, familiarizarte un poco más con la melodía del idioma. Siempre que vaya a hablar contigo, voy a hablar en español. Hago eso con todos mis alumnos. Ellos no me escuchan hablando en portugués. Cuando escuchan en alguna ocasión que no es una clase, cuando no estoy ahí en el aula, estoy hablando a veces con una persona que no tiene nada que ver y tengo que hablar en portugués y ellos escuchan, ellos se ponen sorprendidos. Mira, profe, nunca te había escuchado hablando portugués. Y por aquí no será diferente. Porque yo creo que cuando tú quieres aprender una lengua, tú tienes que bucear en esa lengua.
Tú tienes que intentar practicarla a todo tiempo. Vas a ver una película, coloque el audio en español. Vas a escuchar una clase, que la clase sea dada en español. Vas a hacer preguntas para el profesor durante una clase, haz las preguntas en español, no en portugués. El portugués tú ya sabes, el portugués tú ya dominas. Ahora tienes que dominar essa segunda língua ou terceira língua, enfim. Sabes, hablando em terceira língua, se tu já hablas um idioma, a probabilidade de que tu mezcles o português com o espanhol é muito menor, porque tu cerebro vai associar a língua nova a la segunda língua que hablas e não mais a tu língua materna. Então, isso é muito curioso. Se tu solo hablas o português e aprendes o espanhol, é natural que tu cerebro haga associações, especialmente porque o espanhol é parecido, e de aí surge o portunhol. Agora, se tu eres brasileño e já hablas o inglês, quando tu aprendes uma outra língua, por exemplo, o espanhol, tu cerebro vai a comparar o inglês com o espanhol. Ou seja, não tem comparação, não tem nada que ver. A probabilidade de que tu inventes o portunhol é muito menor. Aí que, se já hablas o idioma mais hablado no mundo, que é o inglês, ven a aprender o espanhol também. Incluso tenho um caso de uma alumna que eu le di classes no colégio e ela conseguiu ser admitida em uma universidade americana. Ela sabia falar inglês fluido e também havia estudado espanhol os 3 anos de la secundária comigo. Conseguiu entrar na universidade não porque falava inglês, porque falar inglês seria uma obrigação para conseguir entrar nessa universidade. Ela conseguiu entrar por saber falar el espanhol também. Então, participou de entrevistas, tinha a proficiência e conseguiu ser admitida nessa universidade. E ela, quando la encontrei, me dijo, eu estou segura de que foi admitida por saber falar el espanhol. El inglês não foi o diferencial para mim, sino el espanhol. Então, tu vês a importância de saber falar uma segunda língua, uma língua que tem uma relevância muito grande no mundo. Não me digas com essa história que acabei de contar que isso é um dom. Ah, essa chica tem um dom, tem facilidade para aprender espanhol e idiomas, por isso já foi admitida em la universidade. Não. Por favor, não pienses assim. Tener facilidade é verdade. Há pessoas que têm mais facilidade que outras para aprender um idioma. Isso é hecho. Pero não puedes pensar assim. Há técnicas, há metodologias de enseñanza para que tu consigas chegar donde tu necessitas. Então, pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas, pode, pero consiguen chegar ao destino com técnicas e métodos apropriados. Trabajo con el español hace más de 27 años. Ya tuve todo tipo de alumno, de todas las edades y con diferentes grados de dificultades. Y muchos alcanzaron el objetivo, que era aprender a hablar español y llegar a la tan deseada proficiencia española. Então, que não te pongas esse tipo de obstáculos. Aprender um idioma é um dom e isso não é para mim. Mentira. Há pessoas que sim têm mais facilidade que outras, pero todo é uma questão de adaptação, metodologia e dedicação. Tu também conseguirás chegar ao nível de espanhol que tu deseas. Marca que te gusta esse vídeo, mola esse vídeo,
mola en español, el verbo molar en el español de España, ¿sí? El verbo molar significa curtir. Entonces, mola esse video, marca que te gusta, comparte com tus amigos, familiares e pessoas que puedan ter interesse. Escribe alguma dúvida, algum comentário, alguma sugerência em los comentários. Eu sou a professora Kátia Fernandes e te ajudo a chegar a la proficiência espanhola. Nos vemos en el próximo video.